Bueno, lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, damas y caballeros, es un recuerdo de cuando el adoctrinamiento generado por López Obrador, su polarización a través de su discurso, permeó muy fuerte en mí. Ya he dicho que perdí una amistad que yo apreciaba mucho, le tenía muchísimo cariño prácticamente de toda la vida hasta ese momento, por el idealismo y el adoctrinamiento del que fue permeando en mí, generado por el discurso, y que a la vez López Obrador sabe cómo usar el idealismo de muchos, la necesidad de otros y también la ambición de varios otros. El discurso de López Obrador se ha dedicado a una máxima, incluyendo ya en sí de Morena, a la de divide y conquistarás. ¿Qué se refiere? Divide a la gente, haz que se peleen entre ellos mismos y puedes hacer lo que quieras. Puedes imponer las barbaridades que quieras, eliminar los contrapesos necesarios y la gente te estará defendiendo en gran medida. Utiliza el resentimiento por la desigualdad social, las injusticias, entre otras cosas. Lo he dicho en varias ocasiones, en varios chats. Me afilié a Morena principalmente por la propaganda de en ese momento lo que iba a ser ese partido político, por medios como lo fue el Santuario en sus últimos momentos, que pensábamos, o sea, de manera idealista, que realmente sí era una esperanza, que realmente sí iba a mejorar las cosas, damas y caballeros, que realmente el camino del papelito en la urna aún se mantenía como alternativa a través de Morena. Ya hemos visto que no. Lo que hicimos fue delegarle a un autócrata, que eso es lo que es López Obrador, un autócrata, todo nuestro poder de decisión. Y que empezara a hacer y deshacer lo que quiere, lo que quiso en su gobierno, en su sexenio. Y ahí están las consecuencias. Un poder judicial demolido, instituciones y contrapesos como lo fue el INAI. Sí, cometió sus errores, sí, al igual que la Suprema Corte, pero no era lo suficientemente pesado para su desaparición y para su demolición. No hay transparencia en cuestión de telecomunicaciones. Morena va a hacer lo que quiere y va a imponer lo que quiere. Estamos regresando a la época del PRI, no del PRI de los 80, de los 90 o de Peña Nieto, sino el PRI más nocivo, más corrupto, más represivo, que es el de los 60-70. López Obrador se mueve en la lógica de los 60 y 70. ¿Por qué creen que le apuesta tanto al petróleo? Sí, aún no hay un sustituto, podremos decirlo, pero evita regulaciones que evitarían que el aprovechamiento de este energético contamine a gran nivel, que estemos como Inglaterra en algunos tiempos, sin poder respirar. Ya sabrán a qué época me refiero. López Obrador se mueve a la lógica del PRI de Luis Echeverría, de Gustavo Díaz Ordaz, incluso de López Portillo, que se creen que lo saben todo y si no, lo inventan, como dice esa expresión. Que creen que la ciencia no es requerida, que hacer cosas como la extracción de petróleo
No es ciencia, no se requiere de una técnica, no se requiere de conocimientos, que es casi como soplarle al popote y ya. Cosas así, que creen que la cuestión geopolítica, por decirlo de alguna manera, no importa, entre otras cosas. Pero para que López Obrador lograra hacer lo que quisiera en su sexenio y lograra llegar a la presidencia, sabía, él muy bien sabía, aparte de la escuela priista que él lleva, él sabía que tenía que dividir a la gente, porque sabe, y lo vio perfectamente, que mientras gobernaba el PRI y el PAN, la gente estaba consciente de las barbaridades que ambos gobiernos de Fox, Calderón, Peña querían imponer, y sabían que la gente estaba unida y en contra de esas barbaridades. Sabía que estaba unida en cierto modo en contra de la violencia que se empezó a vivir con Felipe Calderón y que continuó con Peña Nieto. Sabía que la gente estaba unida y en contra de la militarización. Él se disfrazó de izquierda, él se colgó de esas luchas para mantener ese disfraz, esa careta de izquierdista, de gente de izquierda, para que tontos útiles, por decirlo de alguna manera, de Taibo, de Paco Ignacio Taibo II, del Fisgón, de la gente del Chamuco, por así decirlo, los moneros, Hernández y Rapé, lo apoyaran a ultranza y lo siguieran apoyando a ultranza. También no hay que negar que si Helguera hubiera seguido vivo, habría seguido el mismo camino que sus amigos y compañeros. Damas y caballeros, él sabía cómo dividir a la gente a través del discurso, y en caso de simpatizantes como los previamente mencionados, sabía que con darles no solo tantito poder, sino recursos públicos de la manera más descarada y a ultranza, sabía que los puede manejar y que al final va a terminar defendiendo cosas de él y de sus funcionarios que en otras ocasiones, en otros sexenios, no solo levantaríamos el grito en el cielo, sino diríamos de manera más abierta y al unísono de que está pendejo por decir esas cosas. Como un ejemplo, y que ya lo he dicho varias veces, lo que dijo Hugo López-Gatell referente a las protestas de padres de niños con cáncer. A ellos no les importa la derecha internacional, a ellos no les importa que el PAN y el PRI se cuelguen de sus exigencias, al igual que ellos se colgaron de luchas como la de Ayotzinapa, la desmilitarización del país, de la exigencia de no más sangre en este país, de que ya pararan las masacres y las locuras como se empezó a ver en Michoacán, en Tamaulipas, Nuevo León, etcétera. A Hugo López-Gatell, a los padres de niños con cáncer no les importaba eso. Lo que más les importaba es la vida de sus hijos, que no se mueran por la falta de un tratamiento. Damas y caballeros, el cáncer es posible sobrevivir a esa enfermedad si se trata a tiempo, si hay las medicinas y los tratamientos para combatir dicha enfermedad. Pero en gran medida el gobierno de Morena empezó a pelearse con todos los sectores en el país, empezando a generar un montón de problemas, incluyendo con el sector farmacéutico, sin ver otras formas de sustituir, en este caso, a las farmacéuticas.
damas y caballeros. Empezó, sí, entiendo, en el mundo inició en ese momento una escasez de medicamentos, sí, y la industria farmacéutica es deleznable. Pero ¿cómo te empiezas a pelear de esa manera si no tienes la manera de suplir las carencias, de paliar las carencias que generarían al pelearte con esos sectores? Damas y caballeros, la manera en que López Obrador, de forma injustificada y unilateral, rompió con las farmacéuticas en ese momento, generó una escasez de medicamentos e inclusive de vacunas, podremos decir, que actualmente nos está afectando, tanto podríamos decirlo a nivel público y a nivel privado. El momento en que Hugo López-Gatell dijo esa reverenda pendejada, debió ser el momento en que los moneros del Chamuco le debieron de decir y pararle el carro a ese güey y decirle, oye, a lo mejor te equivocas. No es eso lo que buscan esas personas. Buscan que sus hijos no se mueran por una enfermedad que saben que pueden combatir, tratar y a la vez curar a sus hijos. Y que negarles el medicamento por una razón tan pendeja como es la ideología, podremos decirlo, y condenar a esos niños a muerte por cuestiones ideológicas, no es solo lo que es menos de izquierda, sino a la vez un crimen. Decir que los moneros del Chamuco en su programa dijeran, te equivocas, lo que ellos buscan es que sus hijos reciban los tratamientos necesarios. Eso es lo que están pidiendo, damas y caballeros. Pero no, aceptaron y dieron por buena la pendejada de Hugo López-Gatell. La palomearon en el momento. La palomearon. Favorecieron más al poder que a las víctimas y al pueblo en sí. Claro, ellos tienen seguros de gastos médicos y me refiero a los moneros del Chamuco. Tienen seguros de gastos médicos que pueden pagar de su bolsa. Y si en el dado caso pueden irse hasta el extranjero a tratarse situaciones como el cáncer o una cirugía. Pero la gente aquí en México, que en su gran mayoría no tiene la posibilidad de en el caso de tenerla, de costearse un seguro de gastos médicos que le cubran cirugías, que realmente les cubran cirugías y una emergencia como en el COVID. Porque si lo digo en cierto modo, yo sé lo que es que tu seguro valga para una chingada y te termine botando saliendo del hospital por que no tuviste de otra que atenderte ahí en un hospital privado para no morirte de algo como el COVID, teniendo la oportunidad de sobrevivir a través de un medio privado y que a la vez tu seguro te pinte dedo. Damas y caballeros, eso no es izquierda. Morena no es de izquierda. La izquierda de verdad no se vale de discursos de adoctrinamiento como lo hizo y lo hace López Obrador,
Claudia Sheinbaum y en sí el partido Morena. No se vale de propagandas, de programas de propaganda, como lo es, si lo fue el programa del Chamuco, el canal en sí del Chamuco, de canales como los de Brolan, hablando de Juncal Solano, del Chapucero, etcétera, hasta su nombre es, como decirlo, una falacia, el defensor de la verdad, con Fernando Carmona. Esos bueyes son todo menos de izquierda, incluyendo a Cayo de Hacha. Son todo menos de izquierda, solo giran para sus propios intereses económicos principalmente. La izquierda incluso tiene que exigirle a los partidos que supuestamente se digan de izquierda, que en este caso no condenen a niños inocentes a morir de cáncer. La izquierda busca que los menos afortunados, por decirlo de alguna manera, salgan de ese nivel socioeconómico, que tengan una vida digna y que no los mantengan en la miseria, y que a la vez puedan cubrir esa costumbre que detestan los marxistas leninistas, en los che guevaristas, los castristas en sí, de que la gente pueda satisfacer esa costumbre de comer 3 veces al día. La izquierda busca el bienestar de todos, busca que a través de cobrarle más impuestos, y que yo digo que sería lo justo, a los ricos, que con esos impuestos se pueda apoyar, no de manera asistencialista, a las clases menos privilegiadas, de salir de esa miseria y de que a la vez darle herramientas para poder, ¿cómo decirlo?, valerse por ellos mismos. Ahí está la verdadera izquierda, y podremos decir el socialismo, no la forma en que a lo mejor se distorsionó el discurso de Karl Marx, permitiendo abusos, autócratas y violaciones de los derechos humanos, y tanta bestialidad que gobiernos que se dicen socialistas han provocado, como lo que he escuchado del chavismo en Venezuela, tanto en medios de izquierda como de derecha e incluso de centro. La gente de Venezuela, que podremos decir que no están maiceadas en términos mexicanos por el chavismo, que se han tenido que callar por miedo a esos grupos represivos conformados inclusive de los propios vecinos, que les toquen la puerta para advertirles que ya no digan más expresiones en contra del oficialismo, del chavismo. Ahí sí no hay izquierda. La izquierda, según lo tengo entendido yo, respeta los derechos humanos en sí y no se vale de un adoctrinamiento que a la vez también la derecha se vale y aplica la misma máxima, la de dividir y conquistar. Damas y caballeros, es de lo que ambos polos políticos, podríamos decirlo, a nivel electoral, se valen. Y esta es una muestra de que yo caí en eso. Esa imagen que están viendo es una muestra. Sí, me afilié a Morena para su fundación pensando que en algún momento, no en busca de un hueso, no,
de que se podría lograr algo, pero viendo cómo desde el minuto 1 se empezó a pudrir ese partido, empezaron a meter cuanto impresentable que antes se les decía corruptos y ahora se les abría las puertas y los brazos con tal de que los votos llegaran, y de que casos como Eva Cadena, casos de corrupción, se empezaron a presentar. Ya como gobierno empezaron a permitir, como Segalmex, el huachicol fiscal y cuántas otras barbaridades, el Tren Maya con los hijos de López Obrador y su amigo Amílcar Olán. Y se justifica y se defienden esas barbaridades que dieron pie a tragedias como lo que sucedió con el tren interoceánico. Lo que me decía un amigo es que el político está para dar a tole con el dedo. Y López Obrador bien representa eso. López Obrador, por decirlo de alguna manera, lo hizo de manera magistral. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.